Bueno chicos, ahora vamos con otra parte de la Tierra Hueca. Esta es la parte 7, que en el libro vendría a ser la parte número 5. Este capítulo se titula Entre los paquetes de hielo. Durante los siguientes 45 días, nuestro tiempo se empleó en esquivar icebergs y cruzar canales. De hecho, si no hubiéramos sido favorecidos por un fuerte viento del sur y un pequeño bote, dudo que esta historia se haya dado alguna vez al mundo. Por fin llegó una mañana en que mi padre dijo: «Hijo mío, creo que vamos a ver nuestra casa. Ya casi hemos atravesado el hielo. Mira, el mar abierto yace ante nosotros». Sin embargo, habían unos pocos icebergs que estaban flotando lejos al norte en aguas abiertas, todavía por delante de nosotros a cada lado, extendiéndose por muchas millas. Directamente frente a nosotros y por la brújula que ahora se había enderezado, hacia el norte había mar abierto. «¿Qué historia tan maravillosa tenemos que contarle a la gente de Estocolmo?», continuó mi padre, mientras una expresión de excusable júbilo iluminaba su honesto rostro. «Y piensa en las pepitas de oro guardadas en la bodega». Le dije amables palabras de elogio a mi padre, no solo por esta fortaleza y resistencia, sino también por su valiente audacia como descubridor y por haber hecho el viaje que ahora prometía un final exitoso. También estaba agradecido de que hubiera reunido el oro que llevábamos a casa. Mientras nos felicitábamos por el buen suministro de provisiones y de agua que todavía teníamos a mano y por los peligros de los que habíamos escapado, nos sorprendió escuchar la explosión más terrible causada por el desgarro de una enorme montaña de hielo. Fue un rugido ensordecedor, como el disparo de 1000 cañones. En ese momento estábamos navegando a gran velocidad y resulta que estábamos cerca de un monstruoso iceberg que, según todas las apariencias, era tan inamovible como una isla rocosa. Sin embargo, parecía que el iceberg se había rajado y se estaba rompiendo, con lo cual se destruyó el equilibrio del monstruo a lo largo de donde estábamos navegando y comenzó a descender hacia nosotros. Mi padre anticipó rápidamente el peligro antes de que me diera cuenta de sus terribles posibilidades. El iceberg se extendía por muchos cientos de pies en el agua y cuando se volcó, la parte que salía del agua atrapó nuestra embarcación de pesca como un eje y la lanzó al aire como si fuera una pelota de fútbol. Nuestro bote cayó sobre el iceberg, que para entonces había cambiado de lado. Mi padre todavía estaba en el bote, se había enredado en el aparejo mientras yo había sido arrojado a unos 6 metros de distancia. Rápidamente me puse de pie y le grité a mi padre, quien respondió: «Todo está bien». Justo en ese momento me di cuenta, horror y más horror. La sangre se congeló en mis venas. El iceberg todavía estaba en movimiento y su gran peso y fuerza al volcarse podría sumergirlo temporalmente. Me di plena cuenta del remolino que produciría en medio de esa cantidad de agua por todos lados. Se succionaría con toda su furia como lobos de colmillos blancos ansiosos de presas humanas. En este supremo momento de angustia mental, recuerdo haber mirado a nuestro bote que yacía de lado y preguntarme si podría enderezarse y si mi padre podría escapar. ¿Sería este el final de nuestras luchas y aventuras? ¿Sería la muerte? Todas estas preguntas pasaron por mi mente en una fracción de segundo y un momento después estaba involucrado en una lucha de vida o muerte. El pesado monolito de hielo se hundió bajo la superficie y las gélidas aguas gorgotearon a mi alrededor con furia frenética. Estaba como en un plato con agua cayendo por todos lados. En un momento perdí el conocimiento. Cuando recuperé parcialmente mis sentidos y desperté del desmayo de un hombre medio ahogado, estaba mojado, rígido y casi congelado, tendido en el iceberg. Pero no había señal de mi padre o de nuestra pequeña barca de pesca. El monstruoso iceberg se había recuperado y con su nuevo equilibrio levantó la cabeza unos 50 pies sobre las olas. La cima de esta isla de hielo era una meseta tal vez de medio acre de extensión. Amaba mucho a mi padre y estaba muy afligido por el horror de su muerte. Maldije al destino porque a mí tampoco se me había permitido dormir con él en las profundidades del océano. Finalmente me puse de pie y miré a mi alrededor. El cielo de cúpula púrpura arriba, el océano verde sin costas debajo
y solo un iceberg ocasionalmente a la vista. Mi corazón se hundió en desesperación. Con cautela me abrí paso a través del iceberg hacia el otro lado, esperando que nuestra embarcación de pesca estuviera bien. Me atreví a pensar que fuera posible que mi padre aún viviera. No fue sino un rayo de esperanza que ardió en mi corazón, pero la anticipación calentó mi sangre en mis venas y comenzó a correr como un estimulante raro a través de cada fibra de mi cuerpo. Me arrastré cerca del precipicio del iceberg y miré abajo, esperando, aún esperando. Luego rodeé el iceberg escaneando cada pie del camino y así seguí dando vueltas y vueltas. Una parte de mi cerebro ciertamente se estaba volviendo maníaca, mientras que la otra parte, creo, y lo hago hasta el día de hoy, era perfectamente racional. Era consciente de haber hecho el circuito una docena de veces, y aunque una parte de mi inteligencia sabía por alguna razón que no había vestigio de esperanza, sin embargo una extraña y fascinante aberración me hechizó y me obligó a engañarme aún más con expectativas. La otra parte de mi cerebro parecía decirme que si bien no había posibilidad de que mi padre estuviera vivo, si dejaba de realizar la tortuosa peregrinación, si me detenía por un solo momento, estaría reconociendo la derrota, y si hacía eso, sentía que me volvería loco. Así, hora tras hora, daba vueltas y vueltas temiendo parar y descansar, pero físicamente impotente de continuar por mucho más tiempo. Oh, horror de horrores, ser un náufrago en esta amplia extensión de agua sin comida ni bebida y solo un traicionero iceberg como lugar de residencia. Mi corazón se hundió dentro mío y todo rezago de esperanza se estaba desvaneciendo en la negra desesperación. Luego se extendió la mano del libertador y una quietud parecida a la muerte de una soledad que rápidamente se volvía insoportable, se rompió repentinamente al oír el disparo de una pistola de señales. Miré hacia arriba con asombro. Luego vi a menos de media milla de distancia un barco ballenero que se dirigía hacia mí con su vela alzada. Evidentemente mi continua actividad en el iceberg había atraído su atención. Al acercarse, sacaron un bote y descendiendo cautelosamente al borde del agua, fui rescatado y poco después subí a bordo del barco ballenero. Supe que era un ballenero escocés, The Arlington. Había salido de Dundee en septiembre y se dirigió inmediatamente a la Antártida en busca de ballenas. El capitán Angus Maferson parecía amablemente dispuesto, pero en cuestiones de disciplina, como supe pronto, poseía una voluntad de hierro. Cuando intenté decirle que había venido del interior de la tierra, el capitán y su compañero se miraron, sacudieron la cabeza e insistieron en ponerme en una litera bajo estricta vigilancia del médico de la nave. Estaba muy débil por falta de comida y no había dormido por muchas horas. Sin embargo, después de unos días de descanso, me levanté una mañana y me vestí sin pedir permiso al médico ni a nadie más y les dije que estaba tan cuerdo como cualquiera. El capitán me llamó y nuevamente me preguntó que de dónde había venido y cómo llegué a estar solo en un iceberg en el lejano océano Antártico. Le respondí que acababa de llegar del interior de la Tierra y procedí a contarle cómo mi padre y yo habíamos entrado por Spitsbergen y salimos por el país del Polo Sur, con lo cual me pusieron hierros. Luego escuché al capitán decirle a su compañero que estaba tan loco como una liebre de marzo y que debía permanecer encerrado hasta que fuera lo suficientemente racional como para contar la verdad. Finalmente, después de muchas súplicas y muchas promesas, fui liberado de los hierros. En ese momento decidí inventar una historia que satisfaciera al capitán y nunca más referirme a mi viaje a la tierra del dios humeante, al menos hasta que estuviese salvo entre amigos. En 2 semanas se me permitió ir de un lugar a otro y tomar mi lugar como uno de los marineros. Poco después, el capitán me pidió una explicación. Le dije que mi experiencia había sido tan terrible que tenía miedo de mi memoria y le rogué que me permitiera dejar la pregunta sin respuesta hasta algún momento en el futuro. «Creo que te estás recuperando considerablemente», dijo, «pero aún no estás sano del todo». «Permíteme hacer el trabajo que me has asignado», le respondí, «y si no te compensa lo suficiente, te pagaré inmediatamente después de llegar a Estocolmo hasta el último centavo». Así el asunto quedó en paz. Al llegar finalmente a Estocolmo, como ya he relatado, descubrí que mi buena madre había acudido a su recompensa hacía más de un año.
Después también he contado cómo la traición de un pariente me llevó a un manicomio donde permanecí por 28 años, años aparentemente interminables. Y aún más tarde, después de mi liberación, cómo volví a la vida de pescador haciéndolo diligentemente por 27 años. Luego, cómo llegué a América y finalmente a Los Ángeles, California. Pero todo esto puede ser de poco interés para el lector. De hecho, me parece que el clímax de mis maravillosos viajes y extrañas aventuras se alcanzó cuando el velero escocés me sacó de un iceberg en el océano Antártico. Sexta parte del libro y conclusión. Al concluir esta historia de mis aventuras, deseo afirmar que creo firmemente que la ciencia aún está en pañales con respecto a la cosmología de la Tierra. Hay tantas cosas tan inexplicables para el conocimiento aceptado del mundo de hoy y seguirá siendo así hasta que nuestros geógrafos conozcan y reconozcan la tierra del dios humeante. Es la tierra de donde provienen los grandes troncos de cedro que han sido encontrados por exploradores en aguas abiertas muy por encima del borde norte de la corteza terrestre y también los cuerpos de mamuts cuyos huesos se encuentran en vastos lechos de la costa siberiana. Los exploradores del norte han hecho mucho. Sir John Franklin, DeHaven Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greely, Peary, Ross, Gerlache, Bernanke, André, Amsden, Amundsen y otros se han esforzado por asaltar la ciudadela congelada del misterio. Creo firmemente que André y dos valientes compañeros, Strindberg y Frankel, que navegaron en el globo Orión desde la costa noroeste de Spitsbergen el domingo por la tarde del 11 de julio de 1897, están ahora en el mundo interno y sin duda están siendo entretenidos como mi padre y yo fuimos entretenidos por la raza gigante de buen corazón que habita en el continente atlántico interior. Habiendo dedicado a mi humilde manera años a estos problemas, conozco bien las definiciones aceptadas de la gravedad, así como la causa de la atracción de la aguja magnética, y estoy dispuesto a decir que creo firmemente que la aguja está influenciada únicamente por corrientes eléctricas que envuelven completamente la Tierra como un traje, y que estas corrientes eléctricas en un circuito sin fin salen del extremo sur de la abertura cilíndrica de la Tierra, se difunden y se extienden por toda la superficie exterior y corren locamente en su curso hacia el polo norte. Y aunque estas corrientes aparentemente se precipitan hacia el espacio en la curva o borde de la Tierra, caen nuevamente a la superficie interior y continúan su camino hacia el polo sur a lo largo de la corteza terrestre hacia la apertura del llamado polo sur. En cuanto a la gravedad, nadie sabe qué es, porque no se ha determinado si es la presión atmosférica la que hace que la manzana caiga o si a 150 millas debajo de la superficie de la Tierra, supuestamente a mitad de la corteza terrestre, existe una poderosa atracción que la atrae, valga la redundancia. Por lo tanto, los estudiantes de física desconocen si la manzana, cuando se suelta de la rama del árbol, es atraída o impulsada hacia abajo hasta el punto más cercano de resistencia. Sir James Ross afirmó haber descubierto el polo magnético a unos 74 grados de latitud. Eso está mal. El polo magnético está exactamente a la mitad de la distancia a través de la corteza terrestre. Por lo tanto, si la corteza terrestre tiene un grosor de 300 millas o 482.80 kilómetros, que es la distancia que estimo que es, entonces el polo magnético indudablemente está a 150 millas o 241.40 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, no importa dónde se haga la prueba. Y en este punto en particular, 150 millas debajo de la superficie, la gravedad cesa, se neutraliza. Y cuando pasamos más allá de ese punto hacia la superficie interior de la Tierra, una atracción inversa aumenta geométricamente en potencia hasta que se atraviesan las otras 150 millas de distancia, lo que nos llevaría al interior de la Tierra. Por lo tanto,
Si un agujero se perforara a través de la corteza terrestre en Londres, París, Nueva York, Chicago o Los Ángeles, a una distancia de 300 millas, conectaría las dos superficies. Si bien la inercia y el impulso de un peso caído desde la superficie exterior lo llevarían mucho más allá del centro magnético, sin embargo, antes de llegar a la superficie interior de la Tierra, disminuiría gradualmente su velocidad después de pasar la mitad del camino. Finalmente pausaría e inmediatamente retrocedería hacia la superficie exterior y continuaría oscilando como el balanceo de un péndulo con la energía eliminada hasta que finalmente descanse en el centro magnético o en ese punto particular exactamente a la mitad de la distancia entre la superficie exterior y la interior de la Tierra. El giro de la Tierra en su acto diario de giro rotatorio a una velocidad mayor de 1000 millas por hora o alrededor de 17 millas por segundo lo convierte en un gran cuerpo electrogenerador, una inmensa máquina, un poderoso prototipo del pequeño dínamo hecho por el hombre que en el mejor de los casos no es más que una débil imitación del original de la naturaleza. Los valles de este continente interior de la Atlántida, que bordean las aguas superiores del extremo norte, están cubiertos por temporadas con las más magníficas y exuberantes flores. No cientos ni miles, sino millones de acres, desde los cuales el polen o las flores se llevan lejos en casi todas las direcciones por los giros en espiral de la Tierra y la agitación del viento resultante, y son estas flores o el polen de los vastos prados florales de adentro que producen las nevadas de colores de las regiones árticas que han desconcertado tanto a los exploradores del norte. Más allá de toda duda, esta nueva tierra de adentro es el hogar, la cuna de la raza humana, y vista desde el punto de vista de los descubrimientos realizados por nosotros, debe tener necesariamente una relación muy importante con todas las teorías físicas, paleontológicas, arqueológicas, filológicas y mitológicas de la antigüedad. La misma idea de regresar a la tierra del misterio, al principio, al origen del hombre, se encuentra en las tradiciones egipcias de las tempranas regiones terrestres de los dioses, héroes y hombres de los fragmentos históricos de Maneto, totalmente verificado por los registros históricos tomados de las excavaciones más recientes de Pompeya, así como por las tradiciones de los indios norteamericanos. Es 1 hora después de la medianoche. El nuevo año de 1908 está aquí, y este es el tercer día del mismo. Y después de haber terminado el registro de mis extraños viajes y aventuras que deseo darle al mundo, estoy listo e incluso anhelo el pacífico descanso que estoy seguro seguirá las pruebas y vicisitudes de la vida. Soy viejo en años y maduro en aventuras y tristezas, pero rico con los pocos amigos que he cimentado en mis luchas por llevar una vida justa y recta. Como una historia que está casi contada, mi vida se está desvaneciendo. El presentimiento es fuerte dentro de mí de que no viviré para ver la salida de otro sol. Así concluyo mi mensaje. Olaf Jansen. Parte 7 del libro, epílogo del autor. Encontré muchas dificultades para descifrar y editar los manuscritos de Olaf Jansen. Sin embargo, me he tomado la libertad de reconstruir solo unas pocas expresiones y al hacerlo, de ninguna manera ha cambiado el espíritu o el significado. Por lo contrario, el texto original no ha sido ni agregado ni reducido. Es imposible para mí expresar mi opinión sobre el valor o la fiabilidad de las maravillosas declaraciones hechas por Olaf Jansen. La descripción aquí dada de las extrañas tierras y de las personas que visitó, la ubicación de las ciudades, los nombres y direcciones de los ríos y otra información aquí combinada, se ajustan en todos los sentidos a los toscos dibujos que este antiguo escandinavo puso bajo mi custodia junto con el manuscrito. Es mi intención, en una fecha posterior, darlo al Instituto Smithsonian para que sean preservados para el beneficio de aquellos interesados en los misterios del lejano norte, el círculo helado del silencio. Es cierto que hay muchas cosas en la literatura védica, en Josefo, la Odisea, la Ilíada,
la historia temprana de la civilización china de Terrien de la Couperie, los mitos astronómicos de Flammarion, los principios de la historia de Lenormand, Teogonía de Hesíodo, los escritos de Sir John de Mondeville y los registros del pasado de Sayce, que por decirlo menos están extrañamente en armonía con el texto aparentemente increíble que se encuentra en el manuscrito amarillo del viejo escandinavo Olaf Jansen y ahora, por primera vez, dado al mundo. Y aquí, amigos, el libro llega a su fin. Entonces, nada más nos queda preguntarnos si todo lo que se cuenta en esta historia es real o solo una fantasiosa historia de Olaf Jansen. Otra cosa en la que pensé al traducir esta historia es, ¿habrá sobrevivido el padre de Olaf y regresado, ya que no podía dominar el furioso mar, a la tierra interna y vivido hasta sus últimos días en la tierra del dios humeante? ¿O simplemente habrá perecido en las aguas? ¿Lo sabremos algún día? Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.